Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Y vamos a entrar en la palabra del Señor. Amén. Continuamos con esta serie Jesús el Rey. Jesús el Rey. Una serie basada en la primera parte del libro de Mateo. Jesús el Rey. Y el título de esta mañana: Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 2 y vamos a estar viendo los primeros 12 versículos de este capítulo. Mateo 2, del 1 al 12, pero para comenzar vamos a ver los primeros 2 versículos de Mateo capítulo 2. Y voy a pedir que lo lea juntamente. La palabra del Señor dice así: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. En esta mañana quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Y en otras ocasiones hemos hablado sobre este tema y seguramente en conversaciones entre ustedes se han tocado este tema de la adoración. ¿Qué es lo que es adorar al Rey? Pues vamos a examinar lo que es adorar al Rey. Vamos a ver un ejemplo de cómo el Rey Jesús desde su edad temprana fue adorado. Amén. Cuando pensamos, hermanos, en el nacimiento de Jesús, que ya estamos en esta semana por celebrar la Navidad y por celebrar ese nacimiento de Jesucristo, nuestra mente se va a las tradiciones en veces. Se va a los nacimientos con las que muchas personas decoran en estos tiempos navideños, ya sea con un pesebre pequeño o con un pesebre grande a la entrada de su casa. Si es algo pequeño, pues muchos lo tienen decorado ahí en la mesa de centro, en la sala o en el comedor como una pieza de centro. Y nos vamos a esos nacimientos, en los cuales ha influido mucho la leyenda, las tradiciones que conocemos. Estas leyendas datan desde la Edad Media y nos han presentado una historia de unos magos o sabios que, de acuerdo a la leyenda, eran reyes. Y cuando pensamos en estas personas, pensamos en 3. Y les decimos los 3 reyes magos. Lo vemos en las diferentes fotos y caricaturas viajando 3 en la noche, siguiendo una estrella que se mira en el horizonte. Y decimos que eran 3, o dice la leyenda, dice la tradición, que eran 3, posiblemente porque a Jesucristo se le presentaron 3 regalos, de los cuales hablaremos más después. Y si le pregunto a usted qué dice la tradición, qué dice la leyenda sobre los nombres de estos 3, usted rápido va a saber cómo se llamaban. Lo podemos decir casi al unísono, yo creo. Yo no crecí en la tradición, yo no crecí en ese tipo de religión que nos enseñaban esto, pero muchos de ustedes sí. Y los nombres de estos que se le dan a esos personajes eran: el primero se empieza con una G, que era Gaspar, Melchor y Baltasar. Si así como nos conocemos esos 3 nombres, nos conociéramos la Biblia. Gloria al Señor. Gaspar, Baltasar y Melchor. Frecuentemente, hermanos, lo vemos llegando al niño Jesús, cuando el niño Jesús está acostado en un pesebre. El pesebre era una especie de pila donde se le echaba agua o comida para que los animales comieran en el establo. Y vemos en esas fotos, en esos nacimientos, al niño Jesús acostado en un pesebre dentro de un establo, con los animalitos a su alrededor, mientras que el niño Jesús está en ese pesebre. Y vemos a 3 personajes, ¿no?, entregándole regalos a este niño, juntamente con su madre María y su
padre terrenal o su padrastro más bien, José. Esta información, hermanos, ciertamente es tan verdadera como ese hombre grueso que se viste de rojo, que llega los días 25 de diciembre por la madrugada, de acuerdo a la tradición americana. En México, en los países latinoamericanos, se celebra la Navidad del 24, ¿verdad? En la noche. Pero esas leyendas son tan reales como ese hombre grueso, por no decir otra palabra, que baja por las chimeneas todos los años para traer el regalo a esos niños que se han portado bien. Si creemos en ese personaje vestido de rojo, podemos creer lo que la leyenda y las tradiciones nos han dicho sobre estos hombres. Aun cuando muchas leyendas se han formado, hermanos, por las malos entendimientos de la Biblia, por suposiciones, por ejemplo, que eran tres, porque eran tres regalos, por leyendas que hemos recibido a través de la historia, podemos saber, hermanos, que la historia del nacimiento de nuestro Salvador no es una leyenda. Nuestro Jesucristo nació. Es un hecho contundente, confirmado por la palabra de Dios y confirmado a través de la historia. En el primer punto vemos, los sabios buscan a Jesús. En los versículos que leímos al comienzo, Mateo registra que el próximo relato como después de que Jesús nació. Jesús había nacido y fue eso que ocurrió después de que Jesús nació. Hermanos, muchos nos imaginamos a los magos o sabios llegar a Jesús cuando Él estaba recién nacido, pero fue después de que Él nació. Es muy probable, hermanos, que ya tenía algunos meses de nacimiento, que ya tenía a lo mejor hasta pasado del año Jesucristo cuando estos llegaron a donde estaba Jesús. Ya no estaba en un establo, acostado en un pesebre. Pues si usted lee el mismo capítulo que estamos estudiando en versículo 11, dice que ellos llegaron a la casa donde estaba Jesús. Ya vivían en una casa. Estaba dentro de esa casa Jesucristo cuando llegaron. Y sabemos que Jesús nació, hermanos, en tiempo de Herodes. Ponga un poquito de atención aquí, porque si no pone atención en esta parte del mensaje se va a confundir. Herodes, hermanos, reinó desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Y usted va a decir, ¿cómo es posible que si la palabra del Señor nos dice que Jesús nació en el tiempo de Herodes, y Herodes solamente reinó hasta el año 4 antes de Cristo, ¿cómo es posible que se diga antes y después de Cristo? Porque nosotros conocemos los años como antes y después de Cristo. Hoy en día se ha querido borrar eso, ¿verdad? La gente contemporánea ha creado otro sistema, o el mismo sistema de años, pero le han nombrado de una diferente, de la era común, le dicen, Common Era. Pero el reinado de Herodes, de acuerdo a la historia, fue del año 37 antes de Cristo hasta el 4. Se recuerda que antes, o sea, si ahorita hablamos del año pasado, vamos disminuyendo números, ¿verdad? El año pasado fue el 23 y luego el 24, 2024, 2022. Llegamos a los 1900, vamos descendiendo números al año 500, al año 400, 300 y tantos, y vamos descendiendo. Y cuando llegamos al año 1, después de Cristo, porque estamos viviendo en la era que conocemos como después de Cristo, nos brincamos al año 1 antes de Cristo. ¿Cómo está esto? Si Herodes reinó del año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo, ¿será que la Biblia está equivocada? ¿Será que Jesucristo no nació en el tiempo de cuando Herodes el Grande reinaba sobre el pueblo? Hermanos, este cálculo se lo debemos, o este mal cálculo, se lo debemos a un hombre que se llamaba Dionisio. Él fue un monje erudito, y se va a reír de lo que voy a decir, y era matemático también, pero calculó mal este matemático.
Eso ha de hacer sentir bien a las personas que dicen, yo no soy bueno para las matemáticas. Si un matemático calculó mal esto, Dionisio fue el creador del cálculo que resultó, como lo llamamos hoy, el año del Señor. Este cálculo estableció la era antes de Cristo y la diferenció a esa era después de Cristo. A pesar de ser matemático, se equivocó por algunos años y los eruditos hoy calculan que Jesús nació entre el año 6 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. Recuerde que como es antes de Cristo, esos números entre más recientes van descendiendo en número. El hecho está, hermanos, que el relato de Mateo es correcto. Jesús nació en el reinado de Herodes el Grande. Herodes, de acuerdo con la historia, ya tenía alrededor de 70 años o cerca de 70 años cuando llegaron estos sabios o magos a Jerusalén buscando a Jesucristo. Procedían del oriente. El oriente tiene la misma raíz de la palabra nacimiento, donde nace el sol. Venían del este de Palestina. No sabemos cuántos eran. Es muy probable que eran de la clase sacerdotal y política del imperio de los partos, un imperio al oriente de Palestina. Eran personas estudiosas, esas personas. Estudiaban la astronomía, estudiaban la agricultura, la historia, las matemáticas. Eran hombres estudiosos. No eran personas comunes estos personajes. Seguramente viajaban con una corte extensa de personas, y porque viajaban con una corte extensa de personas, daban la apariencia como si fueran reyes. Llegan a Jerusalén estas personas. Ellos conocían la profecía del nacimiento y habían sido guiados hasta allí. Preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El lenguaje original, hermano, nos da a entender que cuando ellos preguntaban esto, ellos no solamente lo preguntaron una vez, sino que iban por lugar en lugar en Jerusalén buscando al rey de los judíos. Era una acción continua. Preguntaban a una persona y a otra, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Habían visto una estrella. Y cuando vemos los arbolitos de Navidad, casi todos, no todos, siempre acostumbramos ponerle una estrella arriba, ¿verdad? Porque vemos el relato de las Escrituras y pensamos cuando vemos estrella, que es una traducción obviamente del lenguaje original. Esa palabra en el original puede significar otras cosas más allá de una estrella. Puede significar un resplandor. Pero como nosotros usamos esa misma palabra en el original, se traduce también como estrella, hemos conocido que había una estrella que los guiaba. Pero esta palabra en griego, para estrella también es usada para describir un resplandor, no necesariamente un astro en el firmamento como los que vemos en las noches, a miles y miles y millones de años luz de nosotros. Incluso Números 24:17 nos dice que una estrella saldrá de Jacob. Apocalipsis 22:16, Jesucristo mismo usa esta palabra en griego para identificarse Él como la estrella resplandeciente de la mañana. Unas traducciones dicen el lucero resplandeciente de la mañana. O sea que cuando vemos esta estrella, esta palabra estrella, hermanos, no necesariamente era una estrella como las estrellas que vemos en el firmamento en las noches. Simplemente era un resplandor que vieron los personajes que andaban buscando a Jesucristo. Ellos vieron la gloria del Hijo de Dios que había nacido. Y conocían las profecías. Esos sabios buscaban a Jesús con una intención específica, y esa intención era adorarle. Hombres no judíos, hombres extranjeros del imperio al este de Palestina, buscando aquel que había nacido entre los judíos, aquel
que fue ignorado por su mismo pueblo al nacer. Los sabios extranjeros gentiles vieron lo que el mismo pueblo judío y sus líderes religiosos no pudieron ver. El resplandor de una luz que los llevó a adorar a Jesús. Nosotros, hermanos, hemos entrado a la luz. Ya no vivimos, si somos hijos de Dios, ya no vivimos más en tinieblas. Y una de las indicaciones más claras que hemos entrado a la luz y ya no vivimos en las tinieblas es que en nosotros hay un deseo de adorar a Dios. Y no es un deseo simplemente de levantar nuestras manos y levantar nuestro cántico. No es simplemente, hermanos, llegar a la iglesia y hacer un servicio. Juntarnos todos para alabar a Dios. No solamente el llegar y acomodar sillas, el llegar y preparar el café o servir en cualquier otro ministerio. El adorar al Señor va mucho más allá. El adorar al Señor es tener un deseo de obedecer a Dios, de someternos a su voluntad, de buscar a Dios fervientemente, constantemente en nuestras vidas. El que ha pasado de muerte a vida, el que ha dejado las tinieblas y tiene ahora la luz de Jesucristo, busca honrar a Jesús, busca servir a Jesús. ¿Es la luz de Jesús visible en tu vida, hermano? Tanto que eres movido a adorarle, no solamente cuando llegas en la congregación, sino cuando estás en tu casa, cuando andas en el trabajo, cuando andas manejando, en cualquier momento, ¿es tu deseo adorar al Señor? Vemos ahora en los versículos 3 al 8 el odio detrás de la falsa adoración. Y dice así el versículo 3: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, el resplandor. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Hermanos, ¿no era sorprendente o no es de sorpresa que esta visita de estas personas, estos sabios, estos magos, hayan alborotado la comunidad? ¿Se recuerda cuando usted vivía en un rancho? En un pueblo pequeño, que usted sabía cuando alguien andaba ahí que no era de la comunidad, usted se daba cuenta rápido, y usando lenguaje de rancho, a leguas, se notaba que esa persona no era de ese lugar. Pues llegan esos personajes a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y andan preguntando, traen una corte con ellos mismos, una corte de personas ayudándoles, cargando con diferentes cosas en su viaje. Y no era sorprendente que esas personas que no habían visto antes, que andaban con esa corte, que parecían raras, causaran tal situación. Herodes escuchó del suceso y se turbó, y toda Jerusalén se turbó también con él. ¿Pero por qué se turbó Herodes? ¿Por qué? Vamos a ver quién era Herodes. ¿Conocen quién era Herodes? Herodes reinó como el rey de los judíos. 36 años antes de ese suceso, el imperio romano le había dado a él la gobernatura de esta región. Le había llamado a él, se le había dado el nombre como el rey de los judíos. Entonces llegan unos magos, unos sabios, preguntando dónde estaba el rey de los judíos. No era el que estaba en el palacio, el que buscaban. No sé, me imagino yo que de repente escuchó Herodes decir: andan buscando al rey de los judíos, me voy a presentar, yo soy el rey de los judíos.
habrá pensado él. Pero no lo andaban buscando a él. ¿Dónde está el rey de los judíos? Él ni siquiera era judío, hermanos. Él era un edomita, descendiente de Esaú. Él era un rey puesto, un rey ilegítimo, el cual quería que se le adorara. Él era un hombre cruel, un hombre malvado, asesino, un hombre sin piedad, un hombre que era rápido en eliminar cualquier amenaza para su reino. Por eso los celos y los temores llegaron hacia donde estaba él. Hermanos, por causa de sus celos, por causa de sus dudas y de sus temores, él llegó a asesinar a varias personas. Asesinó a su cuñado y sumo sacerdote Aristóbulo, porque sintió amenaza de parte de él. Llegó a asesinar hasta su propia esposa Mariana. Asesinó a su suegra. Cuidado, hermanos. Asesinó a 2 de sus hijos por temor de que le quitaran el puesto. Y después asesinó a un tercer hijo. Él, vemos más adelante en este mismo capítulo, que él mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años. Él era un hombre malvado que la gente no quería. En cierto tiempo se había agraciado con la gente y cuando hubo tiempo de necesidad, él disminuyó los impuestos, los tributos para agraciarse con la gente. Pero en general era un hombre que la gente odiaba. No era un hombre querido. Incluso él mandó arrestar a funcionarios de la ciudad y los mandó a encarcelar, y mandó que cuando él muriera, a todos esos funcionarios los mataran a la misma vez, para que en Jerusalén hubiese llanto en el momento que él muriera. Él sabía que nadie lo iba a llorar. Herodes era un hombre altamente desconfiado, que mandaba matar sin piedad a cualquiera con la más mínima sospecha. Es por eso por lo que toda Jerusalén se turbó cuando Herodes se turbó. Se turba Herodes, se turbó la gente, porque han de haber pensado, ahora Herodes, desconfiado como es, malvado como es, asesino como es, va a empezar a hacer de las suyas. Y de forma de emergente, Herodes llama a los principales sacerdotes y escribas para averiguar si se conocía el lugar donde nacería aquel que amenazaba su título, su reinado. Hermanos, a pesar de ser incrédulo, fíjese, él va con aquellos que conocían la Escritura para preguntar qué es lo que decían los profetas acerca del nacimiento de Jesús. Conociendo las Escrituras, le dieron la respuesta a Herodes y le mencionaron que en Miqueas capítulo 5, versículo 2, obviamente no había un capítulo 5, versículo 2, pero en el libro de Miqueas le dicen lo que decía: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y se da cuenta, en Belén ha de nacer este rey de los judíos. Habiendo averiguado el lugar, se dio a la tarea de averiguar el tiempo del nacimiento de Jesús y llama a los sabios y les pregunta cuándo es que este resplandor apareció. A él le importaba la edad, hermanos, de Jesús. Es por eso que más adelante vemos, y él escoge una edad de esos niños para ir a asesinar de 2 años para abajo. Y sin saber Herodes, o sea, sin saber más bien los sabios, Herodes envía a estos sabios en una misión de espionaje. Les dice, falsamente les pide información: cuando vayan y encuentren al niño, vengan y regresen y díganmelo, porque yo también quiero ir, ¿a qué? A adorarle. Pero él no quería ir a adorarlo, él quería ir a asesinarlo. Y sabemos que esa era la intención de este hombre despiadado y usurpador,
que había tomado ese título del rey de los judíos cuando en realidad el rey de los judíos acababa de nacer. No hace mucho tiempo. Hermanos, como Satanás, este Herodes era un usurpador, pero Satanás es el usurpador original. Herodes quiso matar a Jesús. Satanás usó a Caín para matar a Abel, pero luego Dios levanta a Set. Satanás usó a Amán para intentar asesinar al pueblo judío de donde vendría Jesucristo. Pero Dios mismo maniobró las cosas de tal modo que Esther y Mardoqueo pudieron hacer lo necesario para que el pueblo judío se salvase. Y Amán terminó colgado en la misma horca que él había diseñado para Mardoqueo. Satanás pensó que Jacob y sus hijos morirían de hambre y así serían eliminados, dejarían de existir y ya no vendría esa promesa de Jesucristo. Pero Dios usa el pecado de los hermanos de José para llevarlo a Egipto y conservar la vida de estas personas. Cuando el enemigo, hermanos, escuche bien, cuando el enemigo se dispone a estorbar las promesas de Dios, Dios siempre se lleva la gloria, rescatando su plan y manteniendo su gloria intacta. Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. Dios cumple su plan perfecto en nuestras vidas. Podemos estar confiados que servimos a un Dios que es suficiente, que es merecedor de nuestra adoración, que podemos venir a Él a adorarle. Y la adoración, hermanos, va más allá de una expresión, es un sentimiento de corazón, es una entrega de nuestra voluntad. Es decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame cuál es tu voluntad. Yo te quiero obedecer, Señor. Él es digno de que le adoremos. Él es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, hermanos. En Él no podemos dudar de nosotros mismos. Pero dudar de Dios no lo debemos de hacer jamás. El resplandor que nos mueve a adorar, Mateo 2, 9 al 12. Después de oír al rey, dice la escritura, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Los sabios salieron, hermanos, y continuaron su camino después de dejar Jerusalén. El resplandor que habían visto iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde se encontraba Jesús. Hermanos, en la noche yo les encargo que hoy busquen una estrella. Identifiquen la estrella que está arriba de su casa. Dice la escritura que esta estrella, lo cual también puede traducirse como resplandor, los iba guiando. Y se detuvo sobre el lugar donde estaba Jesucristo. Esto es una indicación más, que no era una estrella como las estrellas del cielo, pues se detiene este resplandor sobre el lugar específico que ellos estaban buscando. La gloria de Dios, el resplandor del Hijo de Dios. La reacción de los sabios, hermanos, fue llenarse de alegría. La alegría los movió a ellos a la obediencia, los movió a ellos a adorar a Dios. Y el momento que estaban a punto de presenciar era un momento solemne. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Imagínese usted vestido como se vestían esos hombres. Y usted entrando en esa casa y viendo a Jesús, el niño Jesús, juntamente con su madre María.
Hubiera sido un momento de alegría para usted. Hubiera sido el momento más especial de toda su vida. Es claro, hermanos, que los sabios tenían fe en Jesús. Esa fe los llenó de gran gozo. La Escritura describe la alegría, hermanos, que sienten aquellos que buscan a Dios. Que lo buscan. Salmos 105, 3 y 4 dice: gloríense en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. La Navidad, hermanos, es un motivo de gozo para nuestras vidas. Es un motivo de alegría, es un momento de felicidad. Porque es el momento cuando celebramos a Jesucristo. Que Él nació, que Él dejó el trono. Vienen muchas cosas difíciles en la vida de este niño Jesús. Vienen rechazos, vienen maltratos. Al final de su vida vienen golpes y es asesinado, vituperado. Pero este momento del nacimiento es un momento de felicidad. Serías una persona condenada a una eterna tristeza, separación de Dios si Jesucristo no hubiese nacido. Gloríense en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. ¿Está alegre su corazón? Está alegre su corazón. Hay alegría cuando se encuentra el Salvador. Nosotros hemos encontrado al Salvador, no lo hemos encontrado en su casa, no lo hemos encontrado de meses de nacido, pero lo hemos encontrado. Ahora vive en nosotros. Dios el Padre va haciendo lo que es necesario para crear la imagen de su Hijo en nosotros. Debe de haber alegría. Estos sabios entraron a la casa. Ya no era un establo, vieron al niño con su madre, estaba con María, pero es obvio que Mateo nos dice que cuando lo vieron a Él, cuando vieron a Jesús, se postraron ante Jesús, no se postraron ante María, y le ofrecieron regalos a Él, no a ella. Jesús, hermanos, siendo Dios, es el único digno de recibir adoración. En la religión tradicional, en la religión que enseñaba estas leyendas de que son tres, de que se llamaba uno Melchor, Gaspar y Baltasar, en esa religión adoran a María. Pero María es simplemente el instrumento, como lo dijimos la semana pasada, que Dios usó para traer a este niño al mundo. La honramos, sí. Eso fue un gran privilegio que Dios le dio a esta mujer, pero ella no es para ser adorada. Dios no comparte su gloria con nadie. A ella ni siquiera vamos con ella para pedirle cosas para que ella le pida a Dios. No. La Escritura es clara, hermanos. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. La Escritura es clara, hermanos, que podemos entrar confiadamente ante el trono de Dios para encontrar ese socorro oportuno, la ayuda en el momento de necesidad. Podemos ir con Dios directamente. Cuando los discípulos le pidieron a Jesucristo, enséñanos a orar, Él no mencionó a su madre. Él dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Dirigir nuestra adoración, nuestra oración directamente al Padre. Esos sabios le ofrecieron regalos, hermanos, y estos regalos, estos artículos son de mucha importancia. El oro, le ofrecieron oro al Señor Jesucristo. El oro es símbolo de realeza, uno de los metales más preciosos. Este regalo apunta a Jesús como rey. Jesucristo es rey, hermanos. Él reina. El incienso es una fragancia de alto costo que se usaba para adoración en el templo. Se usaba para adorar a Dios en el templo, este incienso de alto costo.
Este regalo que le hicieron esos sabios apuntaba a la deidad de Jesús. Y la mirra, otra fragancia costosa, aunque menos costosa que el incienso, pero también costosa. Algunos comentaristas dicen que este regalo apunta a la humanidad de Jesús. Después de visitar al niño Jesús y adorarlo, Dios por sueños les indica que no debían de regresar a Herodes, porque Dios conocía las verdaderas intenciones de este hombre que estos sabios ignoraban. Ellos obedecen el sueño y se van a casa por otro camino. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Jesús? ¿Qué es lo que tú le puedes ofrecer a Jesús? Quizás no tengas metales de alto costo como el oro. Quizás no tengas incienso o mirra, aromas costosos para ofrecerle al Rey de tu vida. Pero tienes adoración. Puedes ofrecerle adoración. Puedes hacer de tu voluntad algo secundario y de hacer de la voluntad de Dios tu prioridad. ¿Qué es lo que tú le estás ofreciendo al Rey? A ese Rey que dices que es Rey de tu vida. La adoración no es adoración sin obediencia. Le obedecemos en muestra de amor que le tenemos. Y le amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Primero de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Si lo aplicáramos esto a nuestro contexto, a nuestros días, que no traemos sacrificios, ¿verdad? No traemos animales para ofrecerlos en el altar y quemarlos. Podríamos decir la pregunta, ¿se complace el Señor tanto en nuestro sacrificio de servicio en la congregación? ¿O se complace más bien en que le obedezcamos? Obedezcamos la voz del Señor. Y 1 Samuel 15:22 sigue diciendo, el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención mejor que la grasa de los carneros. El ofrecer obediencia a Dios, hermanos, es mejor y mucho más valioso para Dios que el dinero que tú depositas en esa cajita. El obedecer a Dios es de mucho valor, mucho más valor que el que tú llegues en esta mañana y entre semana a ofrecer un sacrificio, a ofrecer un servicio en la congregación. ¿En verdad estás adorando al Rey? ¿En verdad Él es quien tú adoras? ¿Puede mejorar tu adoración a Dios? ¿Puede mejorar, hermanos? Hay áreas de tu vida que aún no le has entregado, que le has dicho, en estos lugares puedes entrar, pero esto no lo toques, Dios. Puedes ser el Rey todas las veces que tú quieras sobre estas cosas, pero estas otras cosas, ahí yo soy el Rey. Ahí yo soy la reina de esas áreas de mi vida. ¿Qué áreas de tu vida aún no le has entregado a Dios? ¿En qué partes de tu vida aún no le ofreces adoración, obediencia a Dios? Debemos, hermanos, buscar obedecer a Jesús. Proverbios 2:1-5 dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia,
alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿De qué está hablando? De su palabra, de sus mandamientos, de atesorar sus mandamientos, su palabra en nuestros corazones, de que eso sea lo más valioso que tenemos. Que si se nos puede perder algo, que no se nos pierda el conocimiento de los mandamientos, el guardar la obediencia a estos mandamientos. Es tiempo de alejarnos de esa falsa adoración que nos hace sentir solamente como que hemos cumplido, que hemos venido y hemos cumplido. Hemos hecho una buena dádiva, hemos cumplido y nos hace sentir bien. Eso es ser religiosos. Es tiempo de dejar la falsa adoración. Es tiempo de buscar servirle a Dios con todo nuestro corazón, de obedecerle a Él, aún cuando salga de este lugar, aún antes de entrar en este lugar. Él es el Rey digno de nuestra adoración. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Y toma un momento en estos minutos para preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo está mi adoración? ¿Estoy sirviéndote? ¿Te estoy adorando como tú deseas que te adore? ¿Qué áreas de mi vida, Señor, necesito entregarte? ¿Qué ídolos hay aún en mi vida? Ídolos que me distraen de ti. Ídolos que me mueven a satisfacer deseos de esta carne, en lugar de adorarte a ti. Tú eres un Dios santo, Señor. Santo, santo, santo. Eres el Rey de nuestras vidas, Padre. Tú mereces que te adoremos con esmero. Tú mereces que te adoremos, Señor, siempre, continuamente. A ti damos honor, Señor. A ti damos honor, oh Dios. Tú eres quien merece, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, no nos inclinamos delante de ninguna estatua. No nos inclinamos delante de tu creación, Señor. Pero a veces nos inclinamos delante de nuestro propio ídolo, el yo. Cuando decidimos tomar un camino, una decisión que va en contra de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a adorarte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte como tú lo mereces, Señor. Nuestro deseo, Padre, de adorarte a ti, que mejore cada día, Señor. Que nuestra comunión contigo, Padre, en oración, en lectura, estudio de tu palabra, no solamente sean una vez entre semana y el domingo, sino que tu palabra, tus mandamientos, las podamos atesorar en nuestros corazones por un deseo en nuestras vidas de escudriñar tu palabra, de leer, de examinar, de en oración preguntarte: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme a través de tu palabra?
Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Permite que nuestra adoración, Señor, mejore cada día. Para tu gloria, para tu honra lo pedimos, Señor, siempre. Sé tú honrado, adorado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.